Laray, lay, laray, laray. Con mi papa congelada, puré polvo, pera pasada. Y somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso. Soy bastante... Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y nos vamos a detener en algo que anunciaba Daniel Rodríguez, la regasificadora y el proceso de construcción que ha tenido algunas dificultades, a tal extremo que ha llevado a reclamos por parte de 2 legisladores del oficialismo con duros cuestionamientos a Gas Sayago, a UTE, entre otras cosas, Daniel. Exactamente, esto pasó en la Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Diputados. En la semana anterior estuvo presente Marta Jara, la gerenta general de Gas Sayago, la empresa formada por ANCAP y UTE, junto al abogado Fernando de Posadas. Bueno, quien preside la comisión es Óscar Andrade, que fuera secretario general del Zunca, actualmente diputado por el Partido Comunista, y bueno, planteó cuestiones muy duras con respecto a la situación de los 700 trabajadores de la obra de la terminal de la regasificadora, este proyecto que tiene varias obras y lo vamos a ir explicando para entenderlo, que, bueno, se sabe, están sin trabajo porque se retiró OAS, la empresa brasileña que estaba encargada de las obras por encargo del concesionario de esta regasificadora. Así que un poco el contexto es importante. Sí, justamente, si te parece vamos a contextualizar el esquema de trabajo de esta regasificadora, ¿te parece? Exactamente, y lo vemos con un esquema para explicar brevemente que Gas Sayago la forman UTE y ANCAP, y adjudicó a GNLS, una empresa formada por el consorcio franco-belga Gas de France-Suez y la japonesa Marubeni, la construcción de la terminal regasificadora. Por otro lado está el trabajo que tiene que ver con el barco regasificador, que está a cargo de otra empresa, y además está todo el tendido de la conexión de un gasoducto, que va a unir esta regasificadora con el gasoducto Cruz del Sur, que ya está construido. Esa es otra obra, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en esta que es la terminal regasificadora, la de Punta de Sayago, donde bueno, va a ser un poco la principal, porque a partir de allí va a estar todo el trabajo de conexión con el barco regasificador y el almacenamiento del gas natural para posteriormente su distribución. GNLS le va a cobrar un canon de $15 millones por mes por 15 años a Gas Sayago, justamente por este trabajo. Al final del contrato serán $2.500 millones y posteriormente, después de esos 15 años, se entrega la obra al Estado uruguayo. Todo esto una vez que esté la planta operativa, no se está pagando todavía por esto. Hay un detalle de último momento, Alfredo, que averiguamos para este informe, y es que este consorcio, formado por Gas de France-Suez, bueno, hay que decir que cambió de nombre, ahora se llama ENGIE. Hay una gran publicidad corporativa, una gran explicación acerca del cambio de nombre, de imagen, pero no se explica si cambió la formación del capital de esta empresa, una de las socias del Estado en este proyecto, ¿verdad? Y es un dato que no es menor porque hay que ver si este cambio de imagen y de nombre implica también un cambio en los capitales que están detrás de esto y que eventualmente pueda tener alguna influencia en lo que es una obra que está parada en buena medida. Bien, el problema con los trabajadores surge porque, bueno, OAS atraviesa, digamos, una crisis financiera y fue golpeada, además, por los hechos de corrupción en Brasil. Sí, hay que hacer la aclaración que la brasileña OAS, por un lado, tiene a su cargo la construcción de ese tramo de gasoducto, y eso lo está cumpliendo, eso se está desarrollando con normalidad. ¿Qué tenía también contratada por GNLS? Bueno, la obra de la terminal, y ahí fue donde, a través de algunas desavenencias, diferencias con GNLS, comenzó con envío de seguro de paro de personal y finalmente se rompió el contrato, ¿sí? OAS en Brasil fue una de las empresas señaladas por estar en ese entramado de corrupción con Petrobras, donde había comisiones por las obras que Petrobras encargaba a constructoras. ¿Qué dice OAS en su defensa? Que el verse involucrado en este tema le hizo perder crédito, bajar su categoría para obtener financiamiento, y eso le implicó, bueno, tener que renegociar sus deudas. Fue a concurso en Brasil y esto ha generado una serie de problemas en el resto de los negocios que tiene en el mundo, incluido Uruguay. Claro, dejando a varias personas, 700, momentáneamente, digamos, sin trabajo, y esto fue lo que generó además esa dificultad en la comisión que tú decías. Exactamente, cuando arranca la sesión de la comisión, que está en la versión taquigráfica, bueno, Andrade empieza a plantear que Gas Sayago, esa empresa formada por empresas del Estado, tiene que buscar una solución para los trabajadores. Hay una frase que es importante, dijo que si ni OAS ni GNLS responden, está Gas Sayago, y que sería irresponsable que una empresa del Estado no se interese por un problema de esta magnitud. ¿A qué se refiere? Que hay 700 trabajadores que no tienen ahora una solución y que por el sistema de vínculo de la construcción, bueno, al haber una recesión anticipada se les tiene que pagar. No hay un final de obra. Entonces tiene que alguien que cubrir lo que es la situación de los trabajadores, que en algunos casos
Andrade definió como dramática. Esto sorprendió a Marta Jara, la gerenta de Gas Sayago, quien sostiene que se hace todo lo necesario para retomar la obra y para atender este problema social, tanto con OAS como también con GNLS. Jara aclaró que hasta que la terminal no esté entregada no se paga, pero también dijo otra frase que fue importante. GNLS no es totalmente transparente cómo lleva adelante la construcción de la terminal. Y aclaró que Gas Sayago no tiene mucha forma de intervenir dadas las limitaciones del contrato. Pero bueno, claro, es un dato importante que dio. Y otro dato fuerte es que según el plan de impacto ambiental, se esperaba que hubiera 400 funcionarios en esta parte de la obra, en la terminal, pero que OAS fue acelerando la contratación de personal y llegó a estos 700, según Jara, porque seguramente no llegaba con el cronograma de obras. Pero ahí también hay otro tema entonces, ¿cómo puede ser que un planteo determinado de trabajadores, un potencial máximo de trabajadores, se haya casi duplicado? Y bueno, la consecuencia que tuvo esto. Claro, no fue el único tema que generó este cortocircuito a nivel de la comisión y, digamos, la reacción de Andrade, ¿no? Exactamente, porque llegan, bueno, los planteos, las respuestas y las repreguntas. Por ejemplo, Andrade cuando tomó la palabra dijo, me quedé sin entender si hay realmente medidas de presión por parte de Gas Sayago para que OAS cumpla con los trabajadores, o eventualmente GNLS, que es la que contrató a OAS para esta obra. Y además apuntó que GNLS le cobró una multa de $100 millones a OAS por romper el contrato, y que Gas Sayago debería cobrar también, ¿sí? Ahí hay otro planteo que hace Andrade que es importante. Y además, bueno, el tema es que Marta Jara ahí en la respuesta dice, bueno, que no le preocupa tanto la solvencia financiera de quién vaya a pagar, sino también que se cumpla con el proyecto y con los requisitos técnicos. Y que esto también es un dato importante, no solamente la cuestión laboral. ¿Qué plantea Jara? Bueno, que los trabajadores tienen que reclamarle a OAS, que es importante esto para que a nivel de la justicia laboral, tanto sea la empresa brasileña o de repente GNLS, sean las que respondan. Andrade respondió que los reclamos ya están hechos, pero que hay una cuestión que la ley establece como amparo para los trabajadores por esta situación de una rescisión anticipada del contrato, y que además la situación no pasa por un juicio laboral que puede demandar un tiempo que no tienen estos trabajadores. Andrade decía, bueno, no hay que decirle a la gente que haga un juicio para cobrar, es como decirle que el agua moja. Bueno, hay que buscar una solución e insistió en que fuera la empresa pública la que, bueno, justamente tomar esta iniciativa. Bueno, otro momento de debate que generó cierta rispidez fue cuando Luis Puig, además con un pasado a nivel del sindicalismo del gas, cuestionó haber elegido a Gas de France para adjudicar el proyecto, ¿no? Claro, recordó lo que fue el episodio con Gas de France en su momento, con la concesión del gas natural aquí en Montevideo, lo que Puig manifestó que, bueno, fueron problemas muy serios de gestión y hasta de seguridad para los usuarios por parte de esta empresa, y dice que, bueno, acá el Estado reincide en equivocarse en contratar a alguien que ya en su momento perjudicó al Estado. Esos fueron los términos que manejó claramente este diputado, y además recordó los antecedentes de Gas de France en Uruguay. Como decíamos, el Estado vuelve a cometer el error de adjudicar una obra a quien ya lo perjudicó. Y aquí hay otra frase muy contundente de Puig que está en la versión de esta comisión. Como Estado no tomamos las mejores decisiones. Excede a la responsabilidad de Gas Sayago esto. Las decisiones se tomaron en los niveles más altos de gobierno. Teléfono para la administración Mujica. Claro, ¿sí? Exactamente. Quien fue que en definitiva, más allá que hubo una licitación que había 4 candidatos para que se adjudicara, bueno, terminó amparando a juicio de Puig el hecho que se eligiera este consorcio para trabajar en la regasificadora. Bueno, ¿y cómo sigue adelante este tema? Bueno, mañana una delegación de GNLS va a estar en la misma Comisión de Legislación del Trabajo que viene haciendo sesiones extraordinarias. Se le está poniendo mucha fuerza a este tema. También va a estar el ministro Murro, según nos dijeron. Y bueno, obviamente se va a consultar a GNLS qué va a hacer con esto, si va a responder o no por lo que fue la salida de OAS con respecto a los trabajadores. En UTE, que es una de las empresas interesadas en este tema, una de las dueñas de Gas Sayago, hay un silencio absoluto con este tema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que pudimos averiguar. Bueno, se están buscando alternativas, que haya un constructor que siga con la obra, esto es lo primero. Y ahora no hay conformidad con lo que ha sido la respuesta que ha brindado hasta el momento GNLS, ¿sí? No están siendo muy convincentes las alternativas y se le está exigiendo que haya propuestas formales, concretas, para tener una nueva constructora. La empresa estatal exigió a GNLS formalizar justamente esto cuanto antes porque la obra, según los documentos que tiene la propia empresa privada, iba a ser terminada a mediados de este año y esto no es así, no se va a terminar. ¿Cuánto es la multa? Bueno, en UTE nadie quiere hablar de números. Esteban Valenti en UIPRES manejó, según datos de él, que la multa puede ser de $475.000 en función de las demoras que se van dando, ¿verdad? Así que bueno, es un tema también que puede terminar en un conflicto judicial en función de lo que quiera cobrar una y otra parte en función de esta demora que ya existe en la terminal regasificadora.
y con un gobierno que tiene a legisladores cuestionando seriamente lo que es la actitud de una empresa formada por empresas del Estado, como es el caso de Gasalla. Y pasándole cuentas además a la anterior administración. También. Bien, gracias Dani. Seguimos adelante. Ahora vamos a recibir informaciones que tienen que ver con la Administración de Servicios de Salud del Estado. Le doy paso ya a Daniel Tegaldo. Bien, gracias Alfredo, y como decíamos ya estamos con la ex ministra de Salud Pública, la doctora Susana Muñiz, ahora al frente de ACE. Hablábamos un poco en broma, un poco en serio, qué changa le tocó, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es un lindo desafío, es un desafío enorme sin lugar a dudas. Doctora, estuvo el viernes en la colonia de Chepare. Respecto a lo que pudimos ver e informar desde Semana de Turismo hasta ahora, ¿con qué se encontró? Bueno, en definitiva, ustedes saben que cuando nosotros asumimos ya pesaba una intimación sobre ACE y por lo tanto había que ajustar y solucionar sobre todo los aspectos que son urgentes, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver con el traslado de aquellas personas que están en el pabellón 24, el tema de los perros, pocos perros que quedan, son 8 perros, pero también había que solucionarlo, y un cercado perimetral. Por lo tanto, esto implicó una toma de decisiones casi antes de ya de estar llegando con el pie en el estribo, que implicó una licitación muy rápida, ¿verdad? Y una adjudicación de las obras sumamente veloz. Y por lo tanto elaborar, bueno, distintos planes a dónde trasladar estos pacientes mientras tanto. Vamos a estar cumpliendo para el 8 de mayo sin lugar a dudas, pero estamos además avisando obviamente a la justicia qué es lo que estamos haciendo, cada uno de los pasos. ¿Qué va a pasar con la colonia de Chepare en el mediano y en el largo plazo, no en lo inmediato? Bueno, en el mediano y en el largo plazo, sin duda que es una discusión bastante más grande. El ministro de Salud Pública nos convocó a varios actores para discutir este tema. Sin lugar a dudas, nadie está de acuerdo con el modelo asilar, pero lo cierto es que hoy hay pacientes y esos pacientes tienen que ser atendidos sin lugar a dudas y tienen que tener un lugar donde vivir y un lugar digno en las mejores condiciones. Sin lugar a dudas estamos pensando en un plan que es más a largo plazo y obviamente acá donde también hay que involucrar a la justicia, donde la idea es terminar con este modelo asilar y por lo tanto evolucionar hacia un modelo que integre mucho más socialmente a estos pacientes. Estos insertos, como algún modelo que hay a nivel de familias en centros poblados. Exacto, ese por un lado, y la otra cuestión es que no todos tienen que venir en realidad tan lejos. A ver, acá hay pacientes que nacieron muy lejos, ¿verdad?, en otros departamentos y que obviamente lo desinsertaron, con lo cual los pocos lazos que tenían sociales se fueron agotando. Asistencialmente hay muchos pacientes que son derivados, o la mayoría en este caso de los que están derivados en el último tiempo, son derivados por la justicia. ¿Un centro específico para derivaciones judiciales tendría que haber? Bueno, un hospital penitenciario, ustedes saben que ya se está trabajando con el Ministerio del Interior también en este sentido, ¿verdad? Pero sí, está el tema del hospital penitenciario, pero de todas formas hay que discutir con la justicia sobre la mayor parte de estos pacientes que son inimputables, muchos de ellos. Les presentan un problema. Hoy, por ejemplo, uno escucha a los funcionarios de Vilar de Bo acá, por ejemplo, en Montevideo, y plantean todo el tiempo que es un gran problema que tienen. Es un grave problema, primero porque somos un hospital, no somos una cárcel. Por lo tanto, las medidas obviamente son otras, las medidas de seguridad. Sí. Bien, ya que estoy en el tema de Vilar de Bo y en el tema psiquiátrico, uno de los diputados del Partido Nacional, el diputado Lema, hizo un planteo y un pedido de informes al Ministerio de Trabajo respecto a las situaciones que él encontró en el hospital de Vilar de Bo. En situaciones hablaba de baños con problemas importantes, desde el punto de vista, que presentaban desde el punto de vista sanitario algunos riesgos, situaciones también de riesgos en la estructura de edilicia. ¿Qué se puede decir de eso? En el hospital Vilar de Bo, sí. Por lo tanto, justamente en este proyecto que estamos abarcando de todo lo que es salud mental, también estamos elaborando un proyecto para el Hospital Vilar de Bo, donde acá hay una complejidad distinta que en el tema de las colonias, ¿verdad? Justamente en el Vilar de Bo el problema que tenemos, un problema de infraestructura serio, una infraestructura que hace muchos años que no tiene prácticamente mantenimiento, donde prácticamente lo único nuevo que hay es el área de la emergencia, que es muy linda, y la cocina, pero el resto realmente hay algunas zonas que requieren un plan urgente en el cual también estamos trabajando. Doctora, entro en algunos temas que tienen que ver con
la parte presupuestal, la elaboración del presupuesto quinquenal, planes de gestión que van atados a esto. Y lo primero que le quiero preguntar en realidad es un tema que surgió en las últimas horas, concretamente, que lo puso arriba de la mesa la Federación Uruguaya de la Salud, mencionándole a usted directamente respecto a una oposición frontal a una reforma de la salud, pasando, en este caso, uno de los temas que decían ellos, concretamente era pasar de 6 a 8 horas el régimen de trabajo, entre otros puntos que la citaban a usted como mencionando esta posibilidad y se oponían frontalmente a esto. ¿Qué comentarios tiene de lo que sucedió el fin de semana, prácticamente, el viernes prácticamente? Sí. La primera cuestión es que yo nunca hablé de 8 horas, no hablé tampoco de modificación de la carga horaria, fue una tergiversación de mis palabras, clarísima. En verdad lo que yo hablé fue una cosa distinta. Nosotros seguimos trabajando, o la mayor parte de las profesiones de la salud, como antes de la reforma de la salud. Los que sí encontraron una forma diferente para trabajar fueron los médicos, que así lo plantearon. En el caso de los médicos sí plantearon una reforma y una modificación también de sus condiciones de trabajo. El tema de la dedicación. La dedicación. Esto fue lo que encontraron los médicos. Yo no dije que en el resto de las profesiones tenga que ser igual. Yo lo que digo que sí se deben sentar a discutir, porque obviamente no podemos trabajar con un modelo que tiene más de 50, más de 60 años. En definitiva, yo lo que creo es que las formas de funcionamiento hoy no necesariamente se adecuan y que tampoco tenga que ser ni ya, ni siempre, ni claro, que tenga que ser para todas las profesiones. Se conoció que en pocas horas o en pocos días más el Ministerio va a estar haciendo un llamado al diálogo social en salud para avanzar en el tema reforma. Pero eso es lógico. ¿Esto y está puede muy estar bien incluido en esta discusión? Pero es que de hecho ya se estaba dando esta discusión, cuestión que también asombra porque todos los sindicatos de la salud participan de lo que se llama el Observatorio de Recursos Humanos en Salud, que en realidad ya estaba y ya participaban desde antes. Existe por otro lado la Comisión Nacional de Enfermería, que también sesiona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, donde se discuten otros aspectos. Entonces se sorprendió con esta posición de la FUS. Yo creo que fue una tergiversación. Ya que estamos en temas sindicales y ya que estamos en el tema de la discusión presupuestal, que son meses claves para todo esto y sobre todo para el funcionamiento de ACE, 28.000 funcionarios. 28.000 funcionarios, algunos de los cuales tienen más de un contrato, lo cual si uno pensara que cada persona tiene un contrato, son muchos más funcionarios. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está hablando de un sueldo base como para empezar a hablar de 24.000 pesos, bastante más de lo que son algunas realidades hoy, es verdad. Y un incremento sensible de funcionarios. Parecen realidades difíciles de atender. Difíciles de atender, pero sin lugar a dudas hay que trabajar en esto. En este momento estamos abocados a ver un poquito cuál es la brecha que existen, tanto en los aspectos salariales, fundamentalmente los aspectos salariales entre el sector público y privado, tratando justamente de disminuir esas brechas. Por otro lado... Hay un trasiego importante allí de funcionarios del sector público al privado, ¿verdad? ¿Se constata eso a diario? Sí, depende en qué profesiones. No es así en todas, ni es así en todos los departamentos del país. También existe al revés. Depende un poquito. Por ejemplo, inclusive el laudo en las licenciadas de enfermería es mayor en el sector público que en el sector privado. Lo que no necesariamente después lo que terminan cobrando, porque el laudo es el piso, ¿verdad? Por lo tanto, hay distintas brechas que hay que estudiar bien y bueno, en estos días estamos trabajando en eso. Ya que hablaba del tema de las licenciadas de enfermería, estuvieron haciendo algunas reivindicaciones importantes en el Pereira Rosell. Decían, por ejemplo, que en el Pereira Rosell hay camas a nivel de recién nacidos, muchas camas cerradas, y que esas camas luego son derivadas por ACE a lo que es la salud pública, a la salud privada, pagando a razón de $1.000 o más por día. También en el CTI pediátrico sucede otro tanto porque no tienen personal. Sí, bueno, ¿No le termina saliendo más caro en definitiva al Estado? Mucho más caro, por supuesto que sí, y además hay una cosa, en realidad compromete a todo el sistema. ¿Por qué? Porque los intensivistas pediátricos, ya sean médicos, licenciados, se forman exclusivamente en el sector público. Los anestesistas pediátricos se forman exclusivamente en ACE. Con lo cual, en realidad, cuando decimos no, se están yendo al sector privado, lo que estamos hablando de que nos meten un brete como país. Por lo tanto, sí, esa es una de las cuestiones principales a abordar en este proyecto de presupuesto. Bien, hay también situaciones parecidas en el tema auxiliares de enfermería también, donde hay, desde el Pereira Rosell, por ejemplo, está pasando que hay unas cuantas bajas, por lo que hemos podido saber.
Bueno, hay bajas, es cierto, no es distinta la realidad en los auxiliares, sobre todo dependiendo un poquito. A ver, es distinto en Montevideo que en el interior y depende de los departamentos. Hay distintos prestadores. Y lo que sí hay es y así lo expresaba la Comisión Nacional de Enfermería, que en verdad ese problema se da en todo el sistema, tanto público como privado, donde hay gente que está muy poco tiempo en sus cargos, donde además hay distintas realidades acá que hay que abordar y que sin lugar a dudas se están contemplando en el tema proyecto de presupuesto, lo cual no quiere decir que obviamente se puedan abordar todas. Doctora, ¿cuánta cantidad más de funcionarios se necesita y en qué áreas? Bueno, eso es lo que yo decía. Acá en realidad hay que estudiarlo. Primero, nosotros no hace una semana todavía que estamos en el cargo. Usted vuelve a un lugar que no es nuevo para usted. No, no es nuevo para mí. Conoce muy bien, hace desde adentro. Sí. Pero de todas formas hay una cosa que nosotros tenemos que ver. Por eso yo decía, acá hay que ver las formas de trabajo, pero además hay que ver otra cosa. Nosotros trabajamos mucho con convenios de complementación entre los distintos prestadores. ¿Por qué? Porque en realidad los trabajadores de la salud no necesariamente nos dan para todos los prestadores de la salud en la cantidad necesaria, pero si trabajamos juntos, en realidad acá se pueden optimizar mucho las horas de trabajo y las formas de trabajo. Por lo tanto, en este momento estamos haciendo un relevamiento, unidades por unidad, y teniendo en cuenta, por ejemplo, los convenios de complementación. En el inicio de su gestión, ¿qué es lo más urgente, lo más rápido y pronto para atender? Yo creo que el tema recursos humanos, sin lugar a dudas, el tema salud mental globalmente, donde está el tema de las colonias, pero está también el tema del Vilar de Bo. Y el otro aspecto es el tema de los recursos humanos por todas estas complejidades que recién vimos. Además con situaciones contractuales totalmente distintas en algunos casos, sí, que hacen bastante compleja la situación. Sí, hay varias dificultades. En primer lugar, ustedes saben que existe una comisión de apoyo que fue creada en determinado momento con el fin, por ejemplo, de hacer contrataciones rápidas. Estos funcionarios son como funcionarios que trabajan como si fuera en un ámbito privado, pero en realidad también trabajan prestando servicios a ACE. Muchos de ellos son presupuestables y por lo tanto tenemos que establecer un cronograma de presupuestación con otros actores del Poder Ejecutivo y sin lugar a dudas mostrarles este cronograma y compartirlo con los trabajadores. Por otro lado, inclusive hay servicios que se han incentivado en distintos momentos, por ejemplo, determinadas puertas de emergencias, determinados bloques quirúrgicos. Después esos trabajadores fueron migrando y fueron a otros sectores donde trabajadores que realizan la misma tarea, hacen el mismo horario, ganan diferente. Claro. Y en el final quiero preguntarle, ¿tiene una estimación de presupuestalmente cuánto? No, todavía no, más? todavía no, todavía estamos trabajando en esto, todavía tenemos unas semanas más para terminar de afinar. Astori le ha dado señales de austeridad, ¿eh? Sí, o sea sí, que totalmente. hay que pedir, pero pedir lo necesario. Bueno, por eso todas estas cuestiones también las vamos a ver, racionalizar los recursos es una tarea importantísima. Doctora, vamos a tener mucha oportunidad para conversar seguramente, le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Alfredo. Bien, hacemos ahora una nueva pausa. Tras la misma, lo prometido, vamos a conversar con el senador Delgado a propósito de lo que se viene, la discusión no solamente ya para los cargos que está saldada, sino la definición de la campaña de cara al próximo 10 de mayo y el futuro de la concertación. Ya venimos. Tengo deuda de electricidad y de agua un poco. No sé lo que pienso, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino. Pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. ¿Estás hablado?